Doña Leda Ramírez, directora del área de salud de Grecia, háblenos un poco sobre este segundo caso que ya se detecta en el Cantón de Grecia, que fue precisamente de un paciente que consultó en el EVAIS de San Juan, que hoy mismo fue declarado positivo, ¿verdad? Sí, precisamente el día de hoy recibimos la confirmación de que teníamos un segundo caso positivo por COVID en Grecia y nos dimos cuenta en el seguimiento de este caso y de esos contactos que había consultado el viernes pasado en el EVAI de San Juan. Entonces de inmediato tomamos las medidas preventivas. Eso quiere decir que íbamos a hacer una limpieza total del EVAI de San Juan y empezar a estudiar quiénes estuvieron en contacto con este paciente, que dichosamente fue el viernes pasado después de mediodía. Entonces fueron muy pocos los casos que se dieron en ese momento de contacto y muy poco el espacio, porque luego de eso fue sábado y domingo. No obstante, cerramos el EVAIS y tomamos las medidas de limpieza total con cloro de todo el EVAIS. Así es que siguiendo las recomendaciones pues que nos dan la institución, el día de mañana ya podemos hacer uso de esas instalaciones. Con respecto al personal que estaba ahí, tenemos 2 personas que están con síntomas respiratorios. Eso no quiere decir que estén contaminados del COVID. No obstante, les vamos a hacer los exámenes respectivos para tomar las previsiones del caso y ver si efectivamente pues a la hora de tener el contacto directo se han contaminado o no, pues están presentando o no la enfermedad. El resto del personal también lo vamos a dejar, los que estuvieron ese viernes, porque era claro, no todo el que estaba hoy fue el personal que estaba el viernes. ¿Cuántas personas habían el viernes de personal? Habían 5 personas del personal. ¿A los 5 se les va a hacer prueba? No, solamente a los 2 sintomáticos. A los demás se les va a poner, como decimos nosotros, en cuarentena, mientras los exámenes de estos 2 salen, sale el resultado para ver pues si son positivos o no. Ahora, el paciente, el que salió positivo, ¿él se encuentra en la casa aislado o cuál es la condición de él en este momento? Sí, él está estable, está en su casa y nos está ayudando a hacer toda la lista de contactos. Todos los contactos que ha tenido durante toda esta semana, porque esta persona estaba trabajando. Pero no ha tenido los síntomas de él, ¿cuáles fueron? Para que la gente más o menos vaya entendiendo de qué tratan los síntomas que pueda tener el COVID. Él tuvo fiebre. Mayor a 38. Sí. Tuvo tos y es una persona que tiene factores de riesgo y dice, pues, hizo una descripción de esta enfermedad con un poco de insuficiencia respiratoria. Dichosamente no ha pasado a más, pero y pedimos ojalá que no le pase a más, pero está estable en este momento. Ahora, ¿qué tipo de medicamentos se le da a un paciente de COVID? Solamente para los síntomas. ¿Qué sería? El jarabe para la tos y el acetaminofén para la fiebre, para dolores musculares si tiene mucho, y básicamente mucho líquido. Ahora, la situación de los demás EVAIS, ¿cómo se está manejando si llegan pacientes con síntomas o sospechosos? Todos tenemos que hacerlos por la definición de caso, ¿verdad? En este momento tienen que haber tenido algún contacto con un paciente que haya tenido COVID, positivo por COVID. Ahora, este paciente, antes el ministro, cuando terminó la conferencia de prensa, hablaba de que es otro de los casos del Hospital de Alajuela, ¿verdad? Que no se contagió en Grecia. Efectivamente, pero ya eso nos hace de mucho riesgo para que empiece la transmisión dentro de la comunidad, y por eso el llamado a hacer a reforzar las medidas que ya tenemos de contención para que no se expanda más el virus en la comunidad. Ahora, sabemos que en Alajuela
y se dio una situación demasiado especial, ¿verdad? Sí, Fue y hay hincha mucho... hospitalaria, Ajá. donde circula un montón de gente que todos van hacia afuera y van a ser posibles focos, o sea, para iniciar otro grado de contaminación en otro lado. Sí, y hay muchos funcionarios que trabajan en el Hospital de la Abuela que son de Grecia, Sachí, Puas, y que son propensos a ser sospechosos, inclusive los dos casos vienen del Hospital de la Abuela, ¿verdad? Ahora, ¿qué mensaje se le pone a la población en estos momentos? Cuando la gente está un poco asustada, bueno, el día de ayer que se dio la noticia que hay un caso, ahora que ya hay dos, para el Cantón de Grecia, como doctora y como directora del área de salud, ¿cuál es la recomendación? Yo, bueno, en primer lugar, lo que insistentemente les estamos diciendo, lávense las manos constantemente. Traten de estar en la casa todos aquellos pacientes mayores de edad, hipertensos, diabéticos, que no tienen necesidad de salir, o los que son neumópatas, quédense en sus casitas, son solo unos días mientras pasa este pico epidémico, y ojalá que no estén en contacto con quienes andan mucho en la calle, en sus trabajos y todo, sino que estén aislados. Tengo un compañero que me hizo gracia, él tiene sus papás muy mayores, son españoles, y ayer nos comunicó que los tiene se los llevó para un lugar apartado y que su hermana es la encargada de llevarle las cosas, pero se las lleva a la entrada de la casa y no tiene contacto con ellos. Como el exterior. Ajá, precisamente pues para aislarlos mientras pasa todo este pico epidémico. Hay que tener muy claro, el virus llegó y se va a quedar aquí. Sí. Y lo que estamos evitando en este momento, porque ya conocimos que es altamente transmisible, es que dé un pico epidémico así grandísimo, en el cual haya un 15 o 20% de población que vaya a necesitar servicios hospitalarios, y de eso se nos agrave, por ejemplo, un 5%, pero ese 5% tiene que ser manejable para nosotros, para poder salvar esos pacientes, para poder darle lo que necesitan. Pero sería muy triste que nosotros tengamos una cantidad X de respiradores y tengamos más pacientes que respiradores. Sí, y el problema son las personas de alto riesgo, ¿verdad? Ese es el llamado, ¿ok? Tal vez a usted, a mí, a los chicos les va a dar una gripe muy leve. Una gripe normal, por decirlo. Sí, pero aquellas personas mayores o que tienen comorbilidades o enfermedades agregadas como hipertensión, diabetes mellitus, la obesidad en sí, entonces esas personas se nos pueden complicar y se nos pueden salir de la mano y aumentar la mortalidad. Yo creo que Costa Rica puede y nosotros podemos detener esto si nos ayudamos entre todos, si trabajamos juntos, si nos aprendemos a lavar bien las manos. Y yo creo que con estas medidas que estamos tomando, incluso los casos de diarrea van a empezar a disminuir. Doctora, inclusive Costa Rica, bueno, está sacando una diferencia con otros países, porque aquí los casos, a pesar de que empezó desde la semana pasada a darse ya los casos positivos, han crecido muy poco, ¿verdad? Comparado con Panamá, Cuba u otros países que se ha venido casi con una avalancha ya de casos. Bueno, esto es porque la gente de Costa Rica también es más educada, hemos trabajado mucho en educación y en salud, y estamos trabajando y mandando este mensaje. Tenemos un seguro social que es prácticamente único aquí en Centroamérica, y estamos dando la lucha y estamos teniendo el apoyo de la población. Ahora, el tema de los centros educativos, ¿usted considera que se deben mantener abiertos o se deben cerrar por los 15 días, de momento? En este momento, o sea, para Grecia no es necesario cerrar los centros educativos, porque la transmisibilidad entre menores no es, o la enfermedad no es tan grave en menores de edad. Esto por ya los datos que tenemos de tantos casos de COVID a nivel mundial, y esto es a lo que ha apuntado el ministro de Salud, de que no es necesario, sino en aquellos centros educativos donde ya se ha determinado que hay un contacto con un caso positivo.
No obstante, usted se ha dado cuenta que hay centros educativos privados que tomaron medidas preventivas que van más allá y que han cerrado sus escuelas por estos 15 días.